repasar, de retroalimentar algunos saberes. Es importante que lo hagamos en este momento, que empecemos o que aceleremos ese trabajo autónomo que es necesario, ¿verdad? Entonces, en virtud de ello, pues es importante que vayamos entonces construyendo toda, toda esa evidencia y por supuesto todo ese trabajo autónomo que en algún momento les mencionaba y decía que es importante, especialmente en la modalidad del curso que ha ido cambiando conforme el paso del tiempo y especialmente este tiempo referido a la pandemia, ¿verdad? Antes, por ejemplo, las evaluaciones se reducían a preguntas que eran de cierta forma sencillas y que nos facilitaban mucho más el trabajo. Sin embargo, en esta oportunidad, en aras de la profundización, en aras de un mejoramiento en los procesos de aprendizaje, pues ustedes saben que tienen que revisar todos los materiales que de alguna forma tienen una intención y que también son pues, establecidos, ¿verdad?, por la universidad. Bueno, entonces, hasta este momento, pues hemos transitado hasta prácticamente el, el tema que tenemos en la actualidad. Hemos pasado desde pensar y desde decir qué es lo que nosotros debemos de hacer primero antes de considerar un proceso de enseñanza, un proceso de trabajo, y pues hemos visto ahí que definitivamente lo que ocurre es aprender o entender cómo aprende el ser humano, ¿verdad? Entonces, esa es prácticamente la parte importante. Hemos pasado también desde definir la didáctica, también ya posteriormente hemos hablado de la identidad docente y todo lo relativo al trabajo que este docente debe realizar, esas competencias que debe tener. Ahí tenemos, creo que claramente 6 competencias que son importantes, yendo desde la parte de ser especialista en un área hasta yendo a la parte social, a la parte, digamos, ética. Esto también ya lo platicábamos y pues hemos también trascendido, digamos, esa diferencia entre didáctica y aprendizaje. Hemos ya revisado el desarrollo, la evolución de los distintos paradigmas educativos y ahora corresponde que hablemos de las estrategias de aprendizaje. Justo en este momento es cuando nosotros vamos a empezar a platicar de algunas estrategias de aprendizaje puntuales, ¿sí? Y que vamos a ver en torno a un autor en particular, que es Julio Pimienta Prieto. Entonces, en esta parte, en el espacio correspondiente y los que solicitan el material, allí ya está colgado el libro, ¿sí?, que ustedes van a ir revisando o donde vamos a ir tomando elementos para poder desarrollar nuestro curso. Entonces, en el mismo link que se les comparte, donde están los materiales, también en el mismo link, ahí está la carpeta del libro. Entonces, pues es un recurso que viene a apoyarnos y que por supuesto hay que revisar también en algún momento, ¿verdad? Entonces, esta parte, pues ahora es importante que atendamos y que empecemos con el estudio de esas estrategias de aprendizaje para de alguna forma poder, pues, tener claridad, ¿verdad?, de cómo podemos llegar a aplicar al aula algunas estrategias, algunas actividades y por supuesto también algunas pero esas estrategias, digamos, como bien pensadas, bien estructuradas y sobre todo atendiendo a los nuevos enfoques, a las nuevas necesidades educativas y con ello, pues por supuesto, tratar de garantizar esa educación de calidad, esa educación de calidad que, como hemos dicho siempre, es un derecho humano de nuestros estudiantes, ¿verdad? Entonces, pues esperaría también para este momento que hayamos formalizado nuestro proceso de inscripción con la asignación de cursos, ¿verdad? Que era un proceso que teníamos pendiente algunos y pues que se les estuvo recordando todo el mes de febrero, ¿verdad? Ya estamos en marzo y pues es importante que nosotros ya hayamos agotado este procedimiento. Bueno, entonces, en esta parte es necesario entender, ¿verdad?, que hay ciertos procesos que debemos agotar, como les decía yo en algún momento, desde considerar la parte académica, esos procesos importantes que ustedes realizan como la formalización o la asignación de cursos. También es importante que nosotros tengamos en cuenta
esto lo relativo a estos procesos de aprendizaje, a llevar registros, a tomar nota, ¿sí? Sobre todo en este curso. Como les decía, también se caracteriza porque no solo están las presentaciones, hay muchas veces que yo, por ejemplo, opto por no cargar información a las presentaciones, ¿sí? Y pues hay materiales específicos que ustedes tienen que revisar, ¿verdad? Entonces, a veces en alguna semana, por ejemplo, la semana pasada yo, aunado a las presentaciones, yo subí un libro que tiene un paginaje o que en su nombre, en el nombre del archivo dice qué páginas son las que se tienen que leer. ¿Sí? Entonces, ahí es importante tener en cuenta eso, ¿verdad? Que también hay otros materiales que revisar. Por supuesto, en esta semana también les voy a subir otro material, un artículo que es importante, que tiene 6 páginas, pero de esas 6 páginas solo nos sirven 2. Nos apoyan 2 páginas para el contenido que estamos realizando. Entonces, no estoy diciendo que vamos a leer libros completos, que no vamos a tener tiempo. Sin embargo, es importante también que nosotros favorezcamos o promovamos el mejoramiento de nuestro hábito lector. Poco a poco, ¿verdad? Tampoco les digo que se van a leer libros de 100 páginas en una semana o en 2 días, pero siempre hay que estar prácticamente tratando de consolidar este hábito en nosotros, toda vez que es un hábito que favorece siempre nuestra práctica docente, nuestro desempeño y por supuesto un sinfín de habilidades también que procura, digamos, este proceso de lectura permanente, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a pasar definitivamente a revisar nuestro objetivo, que en este caso es analizar las estrategias para explorar aprendizajes previos a la luz de la teoría del aprendizaje significativo. Bueno, la semana pasada, si ustedes recordarán, decíamos que íbamos a dejar algo pendiente para esta semana, algo que vamos a profundizar esta semana en torno a las estrategias para explorar los aprendizajes previos, ¿verdad? En ese sentido, yo creo que ahí se recordarán ustedes que ya iniciábamos a mencionar, por ejemplo, la lluvia de ideas como una estrategia importante para explorar aprendizajes previos. Sin embargo, es importante entender, ¿verdad?, que esta estrategia o esto de explorar saberes previos tiene un sustento más grande, tiene una teoría más general, y es la teoría del aprendizaje significativo. Y es por ello que al estudiar, digamos, estas estrategias que nos presenta Julio Pimienta, ¿sí?, especialmente las estrategias para explorar saberes previos, es necesario primero hacer una contextualización respecto a la teoría del aprendizaje significativo. Bueno, entonces, en esta oportunidad nos vamos a concentrar en eso, en realizar un análisis acerca de esas estrategias para explorar los saberes previos, especialmente, por ejemplo, la lluvia de ideas, pero a la luz de la teoría del aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque esa acción de explorar saberes previos es propia de esta teoría del aprendizaje significativo, ¿sí? Entonces, conviene mucho que tratemos de profundizar en esta parte para que entendamos, ¿verdad?, hacia dónde vamos y que todo tiene un sustento, todo tiene una razón de ser, no es algo que venga de mi opinión, no es algo que yo lo haya visto en un folleto que me lo vendieron en el bus y que yo les estoy comentando, sino que todo tiene un sustento, ¿verdad? Entonces, pues definitivamente ahí tenemos muchas cosas por analizar y por entender para poder comprender, digamos, esa integralidad de esta teoría del aprendizaje significativo y sobre todo entender cómo funciona, ¿verdad? O cómo podemos aterrizar esta teoría por medio de estrategias para explorar saberes previos y pues principalmente en esta oportunidad vamos a mencionar una estrategia puntual que es la lluvia de ideas. Bueno, entonces teniendo esta parte, conviene mucho y quisiera mostrarles de una vez los recursos o el espacio donde estos se encuentran. En este caso, vamos a ver que hay una carpeta específica, porque a veces algunos nos perdemos, ¿verdad? En ese sentido de digamos, de encontrar las situaciones, ¿verdad? A veces nos cuesta un poquito, ¿verdad? Sin embargo, pues acá estamos para apoyarles, ¿verdad? Bueno, entonces estamos acá, creo que ustedes no van a ver la carpeta como yo la estoy viendo porque yo soy el administrador, pero acá, bueno, entre las carpetas que ustedes van a tener,
el link que yo les envíe o el enlace los va a tirar a esta carpeta que está acá de color naranja, ¿sí? Entonces, esa carpeta contiene subcarpetas, ¿sí? Si se dan cuenta, está la primera carpeta, que es donde está el libro de Pimienta Prieto, ¿sí? Ahí está el libro, ahí lo pueden descargar. Si ustedes también lo pueden buscar en una página de internet, también lo pueden googlear, como decimos vulgarmente, ponen estrategias de enseñanza-aprendizaje, le ponen PDF y les va a tirar esta opción, ¿verdad? Entonces también lo pueden descargar de manera rápida. Sin embargo, para que ustedes se les facilitara o para que supieran con certeza cuál es el documento, pues se los cargué en esta parte, ¿verdad? Y como siempre, acá hay materiales. Les decía, en la semana número 4, por ejemplo, tenemos, miren, acá la presentación propiamente, y también tenemos la parte de este libro, pero este libro que tiene un paginaje específico. En este caso, para la semana número 4, nos van a servir de este libro a la página 18, y de la 18 a la 25, ¿verdad? Entonces, en algún momento, nosotros en algún proceso de evaluación, en el ensayo probablemente, vamos a tener que echar mano de este material. Y aquí, por ejemplo, está que vamos a utilizar de las páginas 18 a la 25. Vamos a tener ese cuidado. No se van a leer todo el libro. Yo sé que no se puede, yo sé que no hay tiempo. Sin embargo, pues hay elementos, y eso es lo importante de los recursos, ¿verdad? Entender que los recursos, los libros, los documentos, los artículos son para ello, para poder tomar lo que nos sirve, ¿verdad? Muchas veces los artículos son importantes desde la página 1 hasta la página 30, dependiendo del número de paginaje, porque todo nos sirve para poder hacer algún trabajo o poder sustentar algo. Sin embargo, acá, dentro de este libro, lo que nos sirve son de la página 18 a la página 25. Y pues con ello tenemos ahí suficiente, ¿verdad? Bueno, entonces, eso les quería prácticamente mostrar para que ustedes pues tengan en cuenta dónde se ubican los materiales. Teniendo en cuenta esta parte, entonces vamos a continuar con nuestra presentación, siempre pues eh, apelando, digamos, a su buena organización, a su disciplina, para que ustedes pues tengan esa disposición, sobre todo esa organización para poder hacer esa revisión, para poder explorar otros materiales y poder, por supuesto, retroalimentar, profundizar y, sobre todo, como les decía en algún momento, la parte del fortalecimiento del pensamiento crítico, esa actitud orientada a no quedarse con lo que un maestro, un docente les diga, sino a siempre tratar de ir más allá, tratar siempre de validar. Recordemos que en educación, como les he dicho varias veces, en educación todo está sometido a análisis, todo está sometido a duda, todo está sometido a mejoramiento, a perfeccionamiento, y nada está escrito en piedra. Para las verdades absolutas estuvo la Edad Media, ¿sí? Y ya en este momento, en pleno siglo XXI, todo debe ser sometido a debate, ¿verdad? Y por ende también lo relativo a nuestro curso, a nuestro proceso de aprendizaje. Bueno, teniendo en cuenta esto, entonces vamos a continuar con el desarrollo, digamos, de nuestra clase, siempre, como les digo, pues atendiendo diversos factores que son importantes en este proceso educativo. ¿Qué tenemos hasta el momento? Bueno, hasta el momento prácticamente tuvimos que haber revisado el video corto, y va acá nuevamente una cuestión reiterativa, ¿verdad? Tuvimos que haber revisado el video, ahí pues prácticamente se van a dar cuenta ustedes que la docente nos pone en contexto y nos habla en términos generales de qué es una estrategia y también una técnica, ¿verdad? Y encontramos, por ejemplo, toda esa complejidad que implica una estrategia, que no es una simple actividad, que una estrategia, por ejemplo, puede implicar una variedad de actividades, ¿sí? Y pues en ese sentido, conviene mucho que nosotros hagamos, digamos, esa especie de contextualización, esa especie de generalización para poder entender lo que hoy vamos a platicar, ¿sí? Ella nos habla ahí de esas estrategias y después termina platicándonos acerca de qué es una técnica, ¿verdad? Incluso menciona hasta técnicas de investigación, pero finaliza prácticamente hablándonos de técnicas de enseñanza, ¿sí? Esas técnicas que en algún momento quizás fueron como muy vigentes o respondieron a un modelo particular, ¿verdad? Esas definiciones. Porque si se dan cuenta ustedes, ahora más que de técnicas, lo más pertinente es hablar y más que hablar, aplicar, implementar en el aula estrategias de aprendizaje, ¿verdad? Entonces,
En eso es en lo que estamos actualmente en educación y es lo que debemos de tomar en cuenta también. Sin embargo, pues esa parte pues, es una parte muy, muy importante para poder contextualizar, para poder de alguna manera vincular con lo que hoy vamos a platicar. Entonces, siempre va la solicitud de que ustedes pues procedan a realizar esa revisión previa a la sesión en vivo de la semana. Bueno, perdón. Entonces, para reflexionar, hoy vamos a tener, como siempre, un espacio para poder de alguna forma platicar, digamos, en torno a este proceso o todo lo vinculado a la didáctica o todo lo que ocurre en los diferentes espacios de aprendizaje. Y pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante, de un tema que los procesos educativos deben asegurar. ¿Y saben qué? Tienen que ver con nuestra función, tienen que ver con esa capacidad docente, con esas habilidades que el docente debe tener muy bien estructuradas, muy bien consolidadas para poder atender todas esas problemáticas. En ese sentido, tenemos que este tema pues viene a fortalecer, digamos, y pues a ponernos a pensar acerca de cuán complejo y de cuán importante es facilitar procesos de aprendizaje de calidad y todo lo que nosotros debemos de tomar dentro del aula a lo que debemos atender para garantizar estos procesos de calidad. Sabemos que no es, como les decía yo, en algún momento agarrar un libro e ir a desarrollarlo de la página 1 a la página 200, no. Se trata de preparar distintas opciones de aprendizaje, se trata de ser incluyente, se trata de ser ético, se trata de desarrollar procesos eficientes como de preparación para la planificación, como de evaluación de los aprendizajes, de propiamente las situaciones de aprendizaje, las secuencias de aprendizaje que nosotros realizamos. Entonces se trata de un trabajo complejo, de un trabajo integrado, de un trabajo que incluye múltiples dimensiones, siempre en aras de garantizar ese derecho a la educación. Y hoy vamos a ver uno de esos aspectos que se deben tomar en cuenta también en los procesos de aprendizaje y que también nosotros como docentes debemos de tener como referentes de esa realidad que nos va a envolver, esa realidad que nos va a abarcar dentro de los diferentes procesos de aprendizaje. Vamos a observar entonces este material que de alguna manera nos lleva, digamos, a comprender, ¿verdad? Todas esas dinámicas que confluyen, digamos, en los diferentes procesos o los diferentes espacios de aprendizaje, ya sea en el aula o en otros procesos también que pueden, por ejemplo, ser a distancia, ¿verdad? Ahora ya no podemos reducir nosotros a hablar de que todos los procesos de aprendizaje van a ocurrir, digamos, en el salón de clases, porque ya no todo está reducido a un espacio de 4 paredes, sino que ya vamos más allá, vamos a otros, hay espacios virtuales, hay entornos virtuales de aprendizaje. Entonces ya no podemos hablar únicamente del aula, ¿verdad? Entonces, pues en ese sentido, siempre es importante comprender todas esas dinámicas que confluyen en esos diferentes procesos de aprendizaje. Entonces, veamos este video y pues regresamos como siempre para los comentarios. La verdad es que yo nunca fui buena para las ciencias exactas. Y aquel día, después de que el profesor dijera mi nombre y pensara que iba a ser tan buena en las matemáticas como mi hermano, mi vida cambió a mal. Mi seguridad, mi esencia, lo que yo pensé que era, se desbordó ese día después de leer mi nombre. La UNESCO dice que la inclusión educativa es implementar cambios en los contenidos y ajustes en las evaluaciones de los profesores y de los chicos, cuando en realidad es tener un acercamiento diferente a cada una de las personas, sin importar sus necesidades, sus capacidades o sus intereses. Con esto, garantizar que todos tendrán una educación de calidad. Para las escuelas, sin embargo, aún inclusión
no está consolidada. La inclusión para las escuelas en muchas ocasiones es aceptar a personas de todos los perfiles, pero hacer algunos cambios muy, muy pequeños para no bajar el nivel educativo en el aula. Cuando la inclusión es abrir las puertas al diálogo, es abrir las puertas a la diversidad, al más preciado de los recursos para cualquier profesor, para que al relacionarse con las otras experiencias se genere un talento. Para mí la inclusión, entonces, es explotar los talentos de cada una de las personas en el aula, es permitirles que se relacionen para que se genere un ambiente de reconocimiento que en poco o mucho nivel es necesario para sentirnos parte de cualquier comunidad. En 1990, Michael Jordan, ¿ubican a Michael Jordan? Ya era considerado el mejor jugador de baloncesto del planeta. Pero no fue hasta que involucró los conocimientos y los talentos de todos sus compañeros que logró ser reconocido y tener un campeonato mundial. Ken Robinson habla en su libro El Elemento, describiéndolo como el punto donde converge las aptitudes naturales con la inclinación personal. Y dice que cuando alguien se encuentra en el elemento, ha encontrado la mitad de su identidad. Ha encontrado lo que va a ser el resto de su vida con bienestar. En el 2016, mi sobrino fue diagnosticado con un problema de aprendizaje. Para mí, como psicóloga y persona, era difícil entender que una persona con tantas habilidades, con tanta inteligencia, podría tener un problema para aprender. Sin embargo, gracias a un buen diagnóstico y a una escuela, sobre todo, que le regresó el autoestima y le explotó los talentos, Daniel pudo generar otra vez la lectoescritura. Y no solo eso, hoy es cinta negra, hoy nada, toca 2 instrumentos. Quiero compartirles 3 maneras de generar inclusión en el aula. La inclusión, y quiero recordarles a todos, es para todos, no solamente para grupos específicos. La inclusión es para todas las personas en el aula. El reconocimiento y la validación de los logros son indispensables para sentirnos parte de un grupo. Es parte de sentirnos incluidos. Sin importar la clase que impartas como profesor, dedica tiempo a la empatía y a la tolerancia. Buenos días a todos. Voy a pasar lista para conocerlos en este primer día de clases. Aguilar Gutiérrez Benjamín. Presente, profesor. Campos Guzmán Alejandra. Presente, profesor. Mira nada más, otra González Rode. Presente, más presente que nunca. Y sí, el día de hoy estoy más presente que nunca, porque aunque sé que nunca he sido buena en las ciencias exactas, hoy sé que las fortalezas y las habilidades que tengo están fuera de esa burbuja, están explotadas fuera de esa burbuja. Quiero dejarlos con una frase y quiero invitarlos a que explotemos talentos después de esto. Las diferencias están en las visiones comunes, pero la relación entre las almas solo en los seres sensibles. Muchas gracias. Muy bien, compañeros. Tenemos ahí un gran mensaje, entonces, digamos, un referente importante, ¿verdad? Para comprender a la luz de ciertas situaciones de la realidad, qué implica realmente hacer educación inclusiva o garantizar la inclusión. ¿Desde dónde se ve la educación con inclusión? A través de diferentes aspectos. Y es que podemos mencionar diversidad de acciones por medio de las cuales nosotros podemos garantizar esa inclusión educativa. Aquí vemos, por ejemplo, lo relativo a que ella menciona un caso en particular y menciona realmente un problema de aprendizaje, pero a la vez ella misma nos dice que nosotros debemos considerar otros factores que también deben ser incluidos dentro de los procesos de aprendizaje. ¿Qué otros factores podemos considerar ahí? Por ejemplo, vamos a encontrar diversidad de problemáticas, como les decía, de tipo individual y también de tipo social dentro de los espacios de aprendizaje, dentro de los grupos de estudiantes que nosotros vamos a atender.
vamos a encontrar estudiantes que probablemente tengan problemas de aprendizaje como tal, que van a tener, por ejemplo, superdotación, que van a tener problemas de retraso incluso, y así vamos a tener estudiantes, por ejemplo, que no hablan muy bien el idioma en que se imparte la docencia, especialmente en el contexto educativo guatemalteco suele mucho suceder esta parte. Y sobre todo que los estudiantes no van a aprender porque no entienden, no es su idioma con el que les están hablando, ¿verdad? También la parte cultural, como les decía yo en algún momento, si nosotros vamos a llegar, por ejemplo, a hablarle a un niño de un pueblo maya acerca de los factores bióticos y abióticos, una división tan simplista, tan básica, tan superficial de la vida, y pues para ellos en su cosmovisión, todo tiene vida, todo está interrelacionado, todo tiene una razón de ser, nada está muerto. Y entonces eso ya genera prácticamente un choque y no garantiza de cierta forma esa inclusión que debe verse en el aula. También la parte socioeconómica, el nivel socioeconómico, eso es importante también entenderlo. ¿Verdad? Vamos a tener estudiantes que probablemente no van a tener la capacidad de poder adquirir algún material, de poder costear algo que sea necesario de utilizar. Y ahí también tenemos que nosotros demostrar esa inclusión de los procesos de aprendizaje que nosotros facilitamos. Entonces, muchas aristas, muchas situaciones que nosotros debemos de tomar en cuenta para poder de alguna forma acercarnos lo más posible, lo más que se pueda, a esos procesos inclusivos de aprendizaje. Ya vemos que no es necesario, por ejemplo, reducir la parte de la inclusión a un estudiante, por ejemplo, que tenga una condición asociada a discapacidad, ¿sí? Y hacer una adecuación curricular en cuanto a estos problemas o a estas situaciones que se dan en los espacios de aprendizaje, sino que hay que ir más allá, hay que considerar también otras problemáticas que por supuesto vamos a observar dentro de los salones o dentro de los distintos espacios de aprendizaje. Entonces, hablar de inclusión educativa es hablar de algo más integral, de una realidad más compleja que solo ver, digamos, problemas de aprendizaje, que solo ver situaciones de discapacidad. Hay que ver otras situaciones también. Por ejemplo, aquí ella decía en algún momento que no necesariamente, ella es una psicóloga, por supuesto, pero ella dice que nunca fue muy buena para las ciencias exactas. Y pues aquí algo muy personal, de igual manera, comentarles, ¿verdad? En algún momento a mí nunca fui muy bueno, digamos, para las matemáticas. Imagino que algunos de ustedes también han tenido quizás esa particularidad. Sin embargo, pues eso no implica, eso no quita que ustedes hayan sido en algún momento quizás buenos estudiantes o que vayan a poder sobresalir o que vayan a poder desarrollar sus talentos, ¿verdad? Y muchas veces eso sucede, ¿verdad? A veces con que un estudiante no sea bueno, entre comillas, bueno en un curso, en un área, muchas veces lo que hacemos en lugar de trasladar esas capacidades o ver otros campos en los cuales este estudiante tiene muchas disposiciones, lo que hacemos es demeritar, ¿verdad? Esa falta, digamos, de disposición o esa falta de interés, digamos, por algún área en particular, ¿verdad? Sin embargo, lo que conviene mucho es independientemente de primero reconocer, de ser empáticos, de abrazar la realidad de nuestros estudiantes y tratar de explotar otros campos, muchas veces lo que hacemos es demeritar al estudiante y por supuesto contribuir a la baja de su autoestima, ¿verdad? Entonces, siempre es necesario pues, tratar de ser incluyentes en los espacios de aprendizaje, pero una inclusión de forma integral, ¿verdad? Entonces, este es un punto que tenemos también nosotros en este momento y que por supuesto tiene que ver y es vinculado con nuestro trabajo, es vinculado con la didáctica también, especialmente en cuanto a que debemos siempre ofrecer distintas opciones para aprender, como les decía yo, no vamos a poder quizás en algún momento, si nos vamos a desempeñar en el sector público con 60 estudiantes, con 60 formas distintas de aprender, probablemente no vamos a poder dedicar mucho tiempo a atender a cada uno, sin embargo, nuestra inclusión va a ir orientada desde ofrecer todas esas opciones para aprender, diferentes opciones que por supuesto atiendan esa diversidad que existe o que confluye en el aula también y en los diferentes grupos de estudiantes, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro reto, ese es nuestro trabajo como docentes en formación y probablemente como muchos de ustedes quizás que ya están en las aulas, ya están ejerciendo la profesión docente, sin embargo, es necesario considerar esta parte de la inclusión educativa también. Bueno,
luego de nuestro espacio de reflexión, entonces, vamos a continuar con el desarrollo de nuestra presentación y nuestra clase. Y pues como no olviden que estamos en el espacio de pues considerar la parte de las estrategias para desarrollar o explorar aprendizajes previos, siempre en el contexto del aprendizaje significativo. Bueno, entonces es importante que posterior a ello tengamos nuestra pregunta orientadora, nuestra pregunta eje, y es la siguiente. ¿Cómo desarrollar aprendizajes significativos mediante estrategias para explorar saberes previos? Bueno, y esta es la gran pregunta que vamos a responder. Muy bien. Tenemos entonces que ya de la semana pasada nosotros platicábamos acerca de esas estrategias de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Reitero que aquí, como ustedes se podrán dar cuenta, no estamos hablando de métodos, no estamos hablando de técnicas, no estamos hablando de la enseñanza propiamente, sino que estamos hablando de estrategias orientadas, vinculadas a poder de alguna forma construir aprendizajes, no a enseñar aprendizajes, sino a construir aprendizajes. Vemos en la portada que está basada en una docencia orientada hacia el desarrollo de competencias, ¿verdad? Que no es lo mismo de desarrollar procesos educativos como se hacía en la educación tradicional. Acá cuando hablamos de desarrollar competencias, hablamos de desarrollar saberes complejos y por ende también las estrategias, los procedimientos constituyen también de cierta forma una complejidad, un desarrollo integral, un desarrollo de alguna forma un poquito más, no complicado, pero sí más integral, que implica más trabajo en cuanto a su preparación, que implica no reducir, por ejemplo, una clase a un periodo de 30 minutos, que implica no solo que el estudiante maneje conocimiento o de contenido declarativo, sino que el estudiante haga, que el estudiante aplique, que el estudiante integre diversos conocimientos, ¿verdad? Entonces, todo ello es como un abanico de opciones, un abanico de características que por supuesto van a identificar a esa educación basada en competencias. Y en este contexto, definitivamente, Julio Pimienta Prieto nos da ciertas pautas, nos da ciertas orientaciones de esas estrategias que nosotros podemos implementar para poder de alguna forma acercarnos a hacer educación basada en competencias, ¿verdad? Por medio de estas estrategias que son fundamentales, que son importantes para la construcción de habilidades y la construcción de aprendizajes también. Entonces, en aras de ese desarrollo y de abordar estas temáticas, vamos a continuar con las estrategias para indagar los conocimientos previos. Hasta acá se recordarán ustedes que hablábamos también el fin de semana pasado. ¿Cuáles son esas estrategias para indagar sobre los conocimientos previos? ¿Qué se busca? ¿Qué queremos? Pero antes, como les decía, de poder adentrarnos, digamos, a esas estrategias para indagar los conocimientos previos, hablemos a qué corresponde esta parte, de dónde se sacan esto, que es importante indagar sobre los conocimientos previos, quién lo dijo, cuál es esa teoría, qué función tiene, cuáles son esas particularidades de esas estrategias para indagar conocimientos previos a la luz de los procesos de aprendizaje. Hablemos entonces de aprendizaje significativo. ¿Qué es el aprendizaje significativo? ¿Qué incluye? ¿Qué implica? ¿Quién lo dijo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo puedo yo aplicar en el aula? ¿En qué momento trabajo yo aprendizaje significativo? ¿Qué tengo que hacer yo docente para implementar procesos de aprendizaje que tengan significado? Y eso es lo que vamos a hablar en este momento. Muy puntualmente, vamos a referirnos a este proceso de aprendizaje que ahora es muy vinculado, digamos, a todos estos paradigmas, a todos estos procedimientos, a todas estas secuencias de aprendizaje que se aplican en los diferentes espacios, en los salones de clase, en entornos virtuales, etc. El principal exponente del aprendizaje significativo es David Ausberg. En este caso, Ausberg nos dice que el aprendizaje, digamos, significativo refiere o es vinculado a esos procesos cognitivos que ocurren para que el estudiante se pueda decir que aprendió, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que según esta concepción del aprendizaje,
el proceso de aprendizaje como tal se desarrolla en la mente de la persona. ¿Esto qué quiere decir? Que va a existir un proceso de aprendizaje cuando las estructuras mentales se modifican sobre un conocimiento previo vinculado con un conocimiento nuevo, y cuando ocurre esa modificación, digamos, de ese conocimiento previo a la luz de un conocimiento nuevo, es cuando se da ese aprendizaje significativo. Ya más adelante les voy a explicar cómo, en términos sencillos, cómo podemos entender el aprendizaje significativo. Pero acá lo importante es entender que nos dice Ausberg que el aprendizaje significativo es un proceso que ocurre a nivel mental, a nivel neuronal, ¿sí? Ocurre cuando definitivamente, a la luz de un aprendizaje previo, con la llegada de un aprendizaje nuevo, pues ocurre esa reestructuración, esa nueva estructura mental de aprendizaje. Y por supuesto que también tiene un lugar dentro del constructivismo o de esa concepción constructiva del aprendizaje. ¿Sí? El aprendizaje significativo va a ser muy relacionado, va a tener una funcionalidad muy específica dentro de estos procesos constructivistas para aprender. Entonces, aquí definitivamente existe el aprendizaje significativo cuando el aprendizaje tiene de alguna forma un proceso de mejora de las estructuras mentales, un proceso de modificación de los aprendizajes previos a la luz de un aprendizaje nuevo. Ok, pero ahora hablemos definitivamente de cómo podemos nosotros implementar un proceso de aprendizaje significativo. ¿Qué es el aprendizaje significativo en términos sencillos? Bueno, de alguna forma, lo primero que debemos nosotros de considerar es que, yo creo que también se lo decía en algún momento, ningún estudiante es ausente de conocimientos, o a nadie de nuestros estudiantes podemos considerar que no tiene conocimientos. Todos tienen conocimientos. Y es ahí donde entra esa parte del trabajo docente para comprender, ¿sí? Y saber que debe procurar que el estudiante ponga en juego esos conocimientos previos que ya tiene, ¿sí? Hemos visto, por ejemplo, nosotros cuando se construye una casa, ¿verdad? Primero se procede, por ejemplo, a sacar tierra, a hacer las zanjas, sobre ello pues se hacen los cimientos, esa parte fuerte con piedra, con piedrín, con concreto, ¿sí? Entonces eso es el cimiento. Y en esa parte podríamos nosotros asociar esos conocimientos previos que el estudiante tiene. Luego sobre esos cimientos se construyen las paredes, se construye todo lo que tenga, todos los detalles que tenga que llevar la construcción, y sobre ello también va el techo, etcétera. Entonces, pero esos podrían ser los nuevos conocimientos. Entonces podemos decir que definitivamente esos aprendizajes previos de los estudiantes son esas bases, esos cimientos sobre los cuales se construyen los nuevos conocimientos, ¿sí? Por ejemplo, yo les quiero explicar desde mi especialidad cómo ocurriría, por ejemplo, en una situación de aprendizaje lo relativo al aprendizaje significativo, ¿sí? Digamos que nosotros vamos a construir o vamos a desarrollar con los estudiantes una secuencia de aprendizaje en la cual nosotros vamos a tratar de que el estudiante comprenda cuál es la funcionalidad de cada una de las ciencias sociales. Bueno, el tema es las ciencias sociales, ¿sí? Vamos a hablar de la historia, vamos a hablar de la geografía, vamos a hablar de la antropología, vamos a hablar de la sociología, ¿sí? Pero ¿cómo voy a hacer yo para conectar ese nuevo tema, ese conocimiento con esas experiencias previas del estudiante? Bueno, pues sencillamente yo voy a preparar una hoja de trabajo y le voy a decir en esa hoja de trabajo al estudiante que escriba, por ejemplo, los campos, las especialidades, las profesiones o las ocupaciones que los integrantes de su familia tienen. Él va a decir que su hermano José se dedica a ser perito contador, él va a decir que su hermana pues ya es una abogada que se dedica a ejercer el derecho, que su papá pues es probablemente una persona que se dedica a la agricultura, que su mamá es una persona que es ama de casa, y así sucesivamente. Entonces, allí él va a ir encontrando prácticamente o nos va a exponer esos saberes previos, ¿verdad? ¿Sí? Y si se dan cuenta, no estamos de ahí preguntándole o diciéndole, dígame usted qué sabe de las ciencias sociales, porque ahí estamos haciendo una vinculación directa con el tema que nosotros vamos a tratar. Estamos explorando los conocimientos previos, la experiencia previa que él tiene. Y él ahí nos va a decir, por ejemplo, en esa parte, ¿sí? Sin quererlo, ¿sí? Sin que nosotros lo obliguemos, él nos va a decir que cada persona tiene una ocupación, tiene un aporte significativo
aporta de distinta forma a la sociedad, contribuye con las demás personas, y ahí vamos a ver cómo realmente se va a construir una exploración de aprendizajes previos de manera muy mediada, de manera muy, ¿cómo les puedo decir? Muy sencilla, sin que nosotros caigamos en preguntarle directamente, por ejemplo, qué aprendió ayer o qué sabe en relación directamente con el tema, ¿sí? Entonces, a su vez, cuando él nos diga toda esta parte, que hay ciertas personas que dedican a campos específicos, pues nosotros vamos a llegar con esa retroalimentación, ¿verdad? Es decir, que sí, en efecto, hay muchas personas que tienen campos específicos, que tienen ciertas profesiones, con las cuales desde esas profesiones, desde esas especialidades contribuyen a la transformación social, etcétera. Y luego ya vamos a llegar nosotros con el nuevo conocimiento, ¿sí? A decirles que la historia es la ciencia social que estudia el pasado, que nos permite conocer ese pasado, pero a la vez también entender el presente y por supuesto proyectarnos al futuro. Vamos a llegar nosotros a decirle que la psicología, por ejemplo, es la ciencia social que estudia el comportamiento del ser humano en sociedad, y ahí vamos a poder entender, vamos a poder vincular, ¿verdad? ¿Sí? Así como él ya nos dijo que cada ser humano, que cada integrante de su familia tiene una ocupación específica, tiene una orientación propia, tiene una especialidad con la cual contribuye a la sociedad, de igual manera hay un cúmulo de ciencias sociales que contribuyen al desarrollo de la sociedad también, cada una con un campo específico, cada una con un objeto de estudio, ¿sí? Y si se dan cuenta, es ahí donde hacemos ese match, digámoslo en esos términos, donde hacemos esa integración de los conocimientos previos con los nuevos conocimientos o la teoría que la ciencia nos da, ¿sí? Y no hay un proceso, como les decía yo, no se reduce a decir, bueno, el conocimiento previo yo le voy a preguntar qué se le acuerda de ayer, de lo que aprendió ayer en el periodo de clases de ayer. No, se trata de explorar esa experiencia, se trata de explorar esos conocimientos que los estudiantes tienen. Pero allí entra también nuestro trabajo, entra esa mediación que nosotros debemos de hacer en los procesos de aprendizaje, ¿sí? Y no llegar, por ejemplo, bueno, el día de hoy vamos a hablar de las ciencias sociales son las siguientes, historia se dedica a esto y lo otro, sociología tiene su campo de estudio es esto, la antropología se dedica a estudiar las culturas, etcétera, porque ahí no encontraría prácticamente significado el estudiante. El aprendizaje no tendría sentido. ¿Por qué? Porque no puede vincularlo con su realidad. No puede partir, digamos, de la experiencia que él tiene para poder construir esos aprendizajes. Entonces, dice acá Rivera Muñoz, 2004, que el aprendizaje significativo ocurre sí y solo sí cuando el aprendiz le encuentra sentido a lo que aprende, ¿sí? Y aquí volvemos a mencionar situaciones, por ejemplo, con la matemática, ¿verdad? Y especialmente, por ejemplo, con el álgebra. ¿Cuántas veces nosotros hicimos una operación algebraica, pero la hicimos porque no sabíamos la fórmula, ¿sí? Pero jamás tuvo significado para nosotros, jamás tuvo sentido, porque jamás supimos para qué servía el álgebra, ¿sí? De los grandes crímenes que se cometen en educación es eso, ¿verdad? El no saber para qué estudiamos nosotros tantas fórmulas, tantas cosas, ¿verdad? Y muchas veces mecanizamos esos procesos de aprendizaje o damos por sentado que con lo que nosotros lleguemos, el estudiante pues va a generar significado o va a poder aprender de manera significativa. Y es por ello que los procesos de aprendizaje ocurren en un momento, ¿sí? Yo llego, hablo de algo con los estudiantes en algún momento, en un periodo de clase de 35 minutos, y el estudiante lo va a aprender en ese momento, pero no va a trascender ese aprendizaje en la vida cotidiana del mismo, porque definitivamente el estudiante no le encontró sentido, no le encontró utilidad, y es importante que nosotros vayamos a eso, que el conocimiento tenga utilidad, que el conocimiento tenga relevancia, que el conocimiento lleve al estudiante a desarrollar esas capacidades para resolver situaciones de la vida cotidiana. De lo contrario, va a ser una información vaga, va a ser una información superficial, una información que no va a llegar a nada, simplemente a eso, a información acumulada que va a estar ahí, pero que no va a generar ninguna trascendencia, ninguna aplicación, ninguna mejora, ni en la vida del estudiante, ni por supuesto en la sociedad. Entonces esperaría que para este momento vamos comprendiendo lo relativo al aprendizaje significativo. ¿Cuándo hay significado en los procesos de aprendizaje? Aquí, pues por ejemplo, dentro de la parte importante de las experiencias previas de los aprendizajes, vamos nosotros a encontrar, por ejemplo, conceptos, vamos a encontrar contenidos, vamos a encontrar conocimientos, elementos culturales, como les decía yo,
cuando nosotros desarrollemos esta parte, pues nos vamos a poder encontrar con un sinnúmero de actividades o de conocimientos que los estudiantes realizan y que van a estar vinculadas a estos procesos, a estos aprendizajes que ellos ya tienen. Entonces, allí es importante que entre en juego esa mediación que nosotros debemos de tener para poder generar que este momento también de este proceso de aprendizaje sea, digamos, significativo y que también sea un momento en el cual los estudiantes expongan todos esos procesos de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, ahí entra mucho nuestro trabajo también y nuestra labor como docente. Aquí, dentro del aprendizaje significativo, también de cierta forma, la figura del docente es vista de otra forma. Vamos a tener a un profesor mediador, vamos a tener a un profesor facilitador, a un profesor orientador de los aprendizajes. En ningún momento estamos viendo que el docente va a ser una enciclopedia andante. Por supuesto, esto no quiere decir que el docente no lea, no se forme, no tenga teoría, ¿sí? Sin embargo, el papel, la función va más allá de orientar, de facilitar. Ya no es el profesor aquel que se para frente a una pizarra y empieza a dictar, empieza a exponer con un cartel, que empieza digamos, a transmitir conocimiento sin sentido, sino que es aquel profesor que construye, que presenta a los estudiantes situaciones de aprendizaje. ¿Y qué hablamos de situaciones de aprendizaje? ¿Qué podemos decir de esas situaciones de aprendizaje? Son esas situaciones lo más parecido a la realidad posible para que el estudiante, por supuesto, pueda generar, pueda construir aprendizajes significativos y, por supuesto, también pueda construir habilidades para poder aplicarlas en la vida cotidiana. Entonces ya no podemos hablar como procesos de aprendizaje aislados de la realidad, aprendizajes que estén al margen de lo que el estudiante vive, sino que definitivamente tenemos que procurar, digamos, esas situaciones de aprendizaje, esas secuencias que lleven al estudiante, primero, a poner en juego sus aprendizajes previos. ¿Sí? Segundo, articular esos aprendizajes previos con experiencias nuevas y luego aplicar esos conocimientos obtenidos en esas situaciones de aprendizaje. Entonces, no es simplemente de llegar, como les decía yo, a un aula y generar aprendizajes y hablar y hablar y hablar y hablar, sino que tenemos de alguna forma que procurar la construcción de los saberes. También es importante tener en cuenta que el aprendizaje significativo se enmarca, digamos, dentro de entender que el estudiante, pues, es un agente, es un actor en un proceso de autorrealización. Recordemos, por ejemplo, que dentro de la pirámide de Maslow, siempre, pues, digamos, las personas tienen una pirámide de necesidades, ¿sí? Y la necesidad más alta es la necesidad de autorrealización, esa necesidad de que el estudiante sea reconocido, de que el estudiante tenga una profesión, etcétera. Entonces, esa parte es importante considerarla también dentro de este proceso de aprendizaje significativo. Es parte de esa teoría. Compañeros, perdonen el sonido, ¿verdad? Espero que no interfiera muchísimo. Sin embargo, son cuestiones que no podemos nosotros, pues, no está ocurriendo dentro de mi espacio, sino es un espacio ajeno al mío, ¿verdad? Entonces, perdonarán ustedes por el ruido. Bueno, entonces también, en este caso, lo que considera, por supuesto, el aprendizaje significativo es también la interacción para elaborar un juicio evaluativo o juicio crítico. Algo que es transversal en esta parte del aprendizaje significativo, no solo es que el aprendizaje también tenga significado, que el aprendizaje tenga sentido, que el aprendizaje sea utilizable o que se pueda aplicar en las diferentes situaciones de la vida cotidiana, sino que también lo que busca es que haya un desarrollo de pensamiento crítico. ¿Esto qué quiere decir? ¿Sí? Así como yo, por ejemplo, les dije a ustedes, desde el principio del curso, yo les dije a ustedes, deben leer, deben buscar información, deben validar lo que aquí compartimos, ¿sí? Porque es parte del juicio crítico. Si ustedes, por ejemplo, tuvieran la capacidad no la capacidad, sino en este momento la oportunidad, digamos, de poder hablar, seguramente me harían muchísimas preguntas, porque eso es parte del proceso de aprendizaje, ¿sí? Y es parte de lo que, digamos, nos ha quitado, pues, estas nuevas modalidades o la pandemia como tal, esa interacción, esa parte de poder discutir, de poder debatir.
Sin embargo, pues lo importante en este caso es entender, ¿verdad? Que el desarrollo del aprendizaje crítico es importante en este proceso de aprendizaje significativo también, que es que el alumno esté en constante consulta, en constante duda, ¿sí? Que esté siempre validando los conocimientos, que esté de alguna forma consultando, ¿verdad? Y preguntando el porqué de algo, ¿sí? Porque es parte fundamental de un proceso significativo de aprendizaje. Entonces, ahí tenemos esta parte o ciertas características que nos propician, digamos, o que se nos dice dentro del contexto del aprendizaje significativo. En este momento yo quisiera mostrarles, por ejemplo, una parte importante de cómo nos vamos a encontrar nosotros ya en la realidad con que también se nos solicita, independientemente de que nosotros, digamos, tengamos la teoría o ya sepamos lo relativo a esta parte en nuestra formación, también es algo que ya se demanda también dentro, por ejemplo, del currículo nacional base, que va a ser prácticamente otra herramienta con la cual nosotros vamos a trabajar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? En la parte del currículo nacional base, ¿sí? En la parte de lineamientos metodológicos, ¿sí? En esta tercera parte, ¿sí? Ustedes van a encontrar que se nos va a hablar acerca del aprendizaje significativo. Miren ustedes acá, ¿sí? Entonces, acá citan a Díaz Barriga, ¿sí? Hablan también de Spiro, de Schoel, ¿sí? Y en este caso, acá ya nos hablan de 3 fases del aprendizaje significativo. Una fase inicial, una fase intermedia y una fase final, ¿sí? Entonces, acá también se nos orienta, ¿verdad? Cómo aplicar esta parte del aprendizaje significativo. ¿Y por qué? Y aquí vamos a encontrar esa relación con lo que hemos hablado nosotros aquí. Se recordarán ustedes que al principio, en los primeros aspectos del aprendizaje significativo que veíamos, es que el aprendizaje significativo encaja dentro de esa lógica constructivista, dentro de ese paradigma constructivista. Entonces, si el currículo nacional base también es constructivista, es por ello que nos proponen esta parte, ¿verdad? Nos orientan respecto a cómo desarrollar el aprendizaje significativo en el aula. Y en esta parte, ¿sí? Aquí nos hablan hasta del espacio, miren ustedes, o nos orientan acerca de esa utilización del espacio físico para promover los aprendizajes significativos. Por ejemplo, lo primero dice que se debe considerar es el clima afectivo, ¿sí? La distribución del espacio físico, ¿sí? Ya no, por ejemplo, colocar a los estudiantes en fila, todo eso tiene mucho que ver con esta parte. En fila, esos estudiantes que van a estar únicamente sentados en un escritorio, va a haber un momento en el que vamos a tener que mover esos escritorios, sentarnos en el piso, hacer una especie de círculo, no necesariamente vamos a continuar con esas prácticas tradicionales, ¿verdad? También en cuanto a la organización, el aprendizaje significativo va a considerar el trabajo individual, el trabajo de parejas, el trabajo en equipo, y así sucesivamente muchos elementos que debemos de considerar nosotros en esta parte del aprendizaje significativo y que, como vemos, está incluida, está mencionada dentro del currículo nacional base, especialmente en esta parte de lineamientos metodológicos, ¿verdad? Muchas veces, y no me dejarán mentir algunos de los compañeros docentes, quizás que ya tenemos o que ya trabajan en esta parte, que muchas veces a nosotros esta parte ni la vemos. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es irnos a la parte de las mallas curriculares y lo primero que revisamos o a donde nos vamos, les voy a decir a dónde es que nos vamos. Nos vamos a esta parte, ¿sí? A los contenidos. Recuperación de los sistemas naturales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa lógica. Nosotros estamos formados para enseñar contenido, ¿sí? Esto, la competencia, ni siquiera la miramos, ¿sí? Los indicadores, menos. Nos concentramos en el contenido, en el tema. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos formados para desarrollar temas, para desarrollar contenidos, ¿sí? Y lo demás ya ni digamos que ni siquiera lo miramos, la primera parte, ni cuál es ese sustento del currículo, y la parte metodológica, mucho menos, ¿verdad? Sin embargo, pues ahí hay elementos teóricos, ¿verdad? Que nos orientan cómo desarrollar procesos de aprendizaje, cómo ejecutar, digamos, esas secuencias, esas situaciones de aprendizaje para que nuestros estudiantes aprendan, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos una parte importante acerca de cómo nosotros encontramos elementos del aprendizaje significativo ya dentro de lo relativo a, digamos, un elemento importante dentro de los procesos de aprendizaje como lo es el currículo, en este caso el currículo nacional base, ¿verdad? Entonces, allí, pues prácticamente tenemos
esta parte importante. ¿Sí? Bueno, después de estos comerciales, entonces vamos a continuar y vamos a hablar acerca de, o vamos a continuar con el desarrollo de nuestra presentación. Bueno, hablemos entonces de una estrategia en particular para desarrollar aprendizajes previos, ¿sí? Bueno, hablemos de la lluvia de ideas. En este caso, la lluvia de ideas es una estrategia grupal, ¿sí?, que permite indagar u obtener información acerca de lo que un grupo conoce sobre un tema determinado. Es adecuada para generar ideas acerca de un tema específico o dar solución a un problema. ¿Cómo podría yo aplicar entonces, ¿sí?, la técnica o la estrategia, mejor dicho, no vamos a confundirlo con técnica, es una estrategia de la lluvia de ideas para generar aprendizajes previos? ¿Sí? En este caso, lo primero que nosotros tenemos que hacer es considerar que va a haber una pregunta y vamos a ver el ejemplo más adelante, ¿verdad? De cómo generar esta lluvia de ideas. Pero lo primero que podríamos hacer es la actividad que yo les mencionaba en el ejemplo, ¿verdad? En torno a una clase de ciencias sociales, ¿sí? Yo les podría preguntar a los estudiantes cuáles son las ocupaciones o las profesiones que tienen algunos de sus vecinos. ¿Sí? Y todos van a empezar a decir, mi vecina es abogada, mi vecina es médica, mi vecina es ama de casa, mi vecina es veterinaria, dependiendo del contexto, nos van a salir con mucha información que ellos tienen. ¿Sí? Y probablemente vamos a poder explorar nosotros también esta parte, ¿verdad? De a qué se dedica cada persona y cómo contribuye a la sociedad desde su propia especialidad, desde su propia profesión, desde su propia ocupación. ¿Sí? Entonces, allí se va a generar todo un cúmulo de información que nos va a permitir no solo conocer, ¿verdad?, lo que el estudiante ya sabe, sino que también construir como esa base sobre lo cual nosotros vamos a generar el nuevo conocimiento o vamos a hablar de las ciencias sociales. ¿Tá? Entonces, para que tengamos un ejemplo más claro, este ejemplo también nos lo presenta Pimienta Prieto en su libro, y él acá, por ejemplo, hace una pregunta. ¿Qué es la ingeniería genética? ¿Sí? Y aquí va a decir que es la manipulación genética, que es la manipulación de esencia de un ser vivo, un ejemplo de clonación, una técnica artificial para insertar genes a una célula. Pero si se dan cuenta ustedes, aquí hay ciertas pautas que nosotros debemos de tomar en cuenta en este ejemplo para poder desarrollar o poder ejecutar una lluvia de ideas, ¿sí? Y eso es lo siguiente. Si se dan cuenta, la pregunta para generar este procedimiento es una pregunta abierta, ¿sí? No es una pregunta cerrada, ¿sí? Cuando nosotros vayamos a hacer una exploración de conocimientos previos, no vayamos a caer en el error de preguntar algo que se reduzca a una respuesta de sí o no. Porque, por ejemplo, muchas veces lo que decimos es, ¿saben ustedes qué es la ingeniería genética? Y les van a decir sí o no. Y no va a haber mayor chance de poder explorar algún conocimiento. Si se dan cuenta acá, la pregunta para explorar conocimientos previos es una pregunta abierta que da posibilidad a múltiples respuestas. Y es por ello que es una característica puntual y es un tip, digamos, para poder desarrollar esta exploración de conocimientos previos. Aquí estamos viendo puramente una pregunta académica, una pregunta relacionada directamente con un tema científico, con un tema teórico, ¿sí? Sin embargo, el ejemplo que nosotros ya vimos en cuanto a las ciencias sociales, ustedes ya pudieron ver, ¿verdad?, que es diferente explorar experiencias previas y que van en función, por supuesto, de esa realidad que el estudiante ya conoce, de esas experiencias que el estudiante ya tiene, ¿verdad? No van en función de una pregunta teórica como tal, sino de poner en juego esos conocimientos que los estudiantes ya poseen. En este caso, como les decía, podríamos haber caído en el error, en el caso del ejemplo de ciencias sociales, preguntarles directamente, ¿qué han aprendido ustedes de las ciencias sociales? Y les van a poder decir, yo nada, Miss, yo nada, profe, yo no sé, yo no recuerdo, yo no, o sea, siempre es necesario que nosotros, como les decía, hagamos esa vinculación, ese match con la realidad del estudiante y, por supuesto, haciéndolo a través, por ejemplo, de estas actividades o de una pregunta o de una lluvia de ideas
que lleve al estudiante a exponer los múltiples conocimientos que tiene, ¿verdad? Bueno, entonces acá tenemos prácticamente esta orientación en torno a la construcción de los conocimientos previos, ¿sí? Les quiero mencionar, por ejemplo, bueno, algunos ejemplos que tenemos o que quiero mostrarles acerca de cómo se puede de alguna forma generar conocimientos previos. Les voy a mostrar, digamos, un ejemplo de un material que se ha preparado y que yo pude observar acerca de esta parte de los conocimientos previos, y nos vamos a ir directamente a revisar un ejemplo, digamos, del Ministerio de Educación, ¿verdad? Entonces acá nos vamos a ir y vamos a revisar, digamos, esta parte de cómo generar, digamos, esos conocimientos previos en la parte de los estudiantes, ¿verdad? Vamos a verlo por acá. Vamos a tratar de revisar quizás un ejemplo de básicos, ¿sí? Entonces, les quiero mostrar cómo podemos hacer nosotros esa exploración de conocimientos previos, ¿verdad? Y lo vamos a ver acá de manera muy puntual. Bueno, veamos acá un ejemplo, ¿sí? Miren pues, acá hay un material que se acaba de elaborar, digamos, en el Ministerio de Educación, y donde yo encontré un ejemplo particular de cómo aplicar conocimientos previos, ¿sí? Veamos este material entonces. Este es un material que fue diseñado para tercero básico, ¿sí? Y aquí hay un modelaje de cómo desarrollar una sesión de clases, ¿sí? Esto dice que es para una clase presencial, ¿sí? Se pueden dar cuenta ustedes. Y pues aquí en el paso 1, miren ustedes, está la exploración de conocimientos previos. Aquí no es a través de una lluvia de ideas, pero nos dan la pauta de cómo hacer de otra forma esta parte de la exploración de conocimientos previos. Dice, solicita a los estudiantes que comenten qué hacen para rendir cuentas, y miren cuál es el tema. El tema principal es, aquí en este caso, la ley de acceso a la información pública, ¿sí? Y miren cómo parte acá de la experiencia del estudiante, ¿verdad? Entonces, acá definitivamente lo que está, miren, dice, solicita a los estudiantes que comenten qué hacen para rendir cuentas, por ejemplo, cuando se les solicita que hagan una compra y que implica la devolución de algún excedente o vuelto, ¿sí? Que está diciendo que se le consulte a los estudiantes qué hacen, por ejemplo, cuando los mandan a la tienda y tienen que traer un vuelto de regreso, ¿qué hacen ellos? Entonces ahí hay una vinculación con esta parte, ¿verdad? También motívelos, dice, a exponer por qué es importante rendir o entregar cuentas y ser transparentes, ¿sí? Entonces aquí ya está la exploración de conocimientos previos, ¿sí? La situación específica nos dice o los lleva a ellos a indicar, ¿verdad? ¿Qué hacen ellos, por ejemplo, cuando están en una situación en la que tienen que devolver algo, por ejemplo, como un vuelto, cuando se les manda a la tienda, cuando se les manda a hacer una cuenta, ¿verdad? Y que digan por qué es importante entregar cuentas claras, por ser transparentes, ser honestos, ¿verdad? En torno a la misma situación. Y si se dan cuenta, aquí ya empieza a válgase de algún recurso como tiras didácticas, carteles o imágenes, y explica a los estudiantes que la auditoría social es una forma de control la cual puede y debe ejercer la ciudadanía para dar seguimiento al trabajo realizado por las instituciones y los funcionarios públicos. Señale como ejemplo que algunas instituciones y personas sujetas a auditoría social son las municipalidades y los alcaldes, así como en todas las instancias y trabajadores que manejan o funcionan fondos públicos. Enfatice en que la auditoría social fortalece la cultura de la legalidad, pues al verificar el trabajo de las instituciones se puede conocer actos anómalos, los cuales un ciudadano consciente debe rechazar y, de ser posible, denunciar ante los entes correspondientes, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, el tema es la auditoría social, ¿sí? Pero acá partimos de esa experiencia del estudiante en torno a rendir cuentas, en torno a ser transparentes, en torno a, de alguna forma, ser honestos en cuanto al manejo de fondos, al manejo de algo que se nos ha encomendado, ¿verdad? Entonces aquí hay un ejemplo, digamos, de cómo realizar nosotros aprendizajes previos, ¿verdad?
Y así sucesivamente nosotros vamos a encontrar muchos más ejemplos que vamos a tener que de alguna manera tomar en cuenta, digamos, para poder de alguna forma desarrollar o poner en juego esos aprendizajes previos. ¿Sí? Entonces, allí vamos a tener algunos ejemplos o como lo podemos ver en este momento, tenemos particularidades o referentes que nos llevan a entender cómo funciona esta parte de la exploración de conocimientos previos, no solo a través de esta parte de la lluvia de ideas, ¿verdad? Sino de otros mecanismos, de otras actividades que también se pueden aplicar, ¿verdad? Bueno, entonces, ahorita yo les quiero también compartir, y me van a disculpar un momentito porque voy a tratar de ubicar el link de este documento, del documento que yo les voy a subir el día de hoy, para que podamos comprender, digamos, cuál va a ser el material que vamos a tener, en este caso, como complementario en este proceso o en la semana o en la semana en la que estamos trabajando. El artículo que les voy a colgar es el siguiente, ¿sí? Es este. Es de Rivera Muñoz, del cual estuvimos hablando, ¿sí? Y acá, en este caso, nos habla del aprendizaje significativo vinculado a la evaluación de los aprendizajes, ¿sí? Sin embargo, pues lo que nos sirve de acá son estas dos hojas, la 17, la 47 y la 48, perdón. Y si se dan cuenta ustedes, miren acá cómo hay vinculación definitivamente de lo que nos decía el CNB. Y aquí no hay una intención, digamos, de presentar una cosa con la otra, sino que se dan cuenta, miren, aquí también, como el CNB también cita a Scholl, ¿sí? Y aquí están esas fases que ya el currículo nos mencionaba, si pudieron verlo, si se recordarán ustedes. La fase inicial, la fase intermedia y la fase final, ¿verdad? Y aquí pues ya empieza una vinculación con la parte de la evaluación, pero lo importante acá es entender, ¿verdad? Que estas dos hojas son las primeras que nos sirven para, de alguna forma, si queremos complementar los aprendizajes en torno a el tema del aprendizaje significativo, en esta parte, pues podemos hacerlo de alguna forma como actividad complementaria, como recurso complementario, ¿verdad? En este caso, pues acá tenemos más información que nosotros debemos de considerar en esta parte importante de lo relativo, digamos, al aprendizaje significativo, ¿verdad? Este documento lo voy a subir en la página, en la carpeta de la semana número 5, ¿sí? Sin embargo, pues es importante, como les decía, que no los dejemos de lado, no los ignoremos, no lo veamos como un documento sin sentido, sino como un documento que tiene una intención, como un documento que definitivamente pues, va a complementar nuestros saberes, especialmente en torno al aprendizaje significativo. Ya si ustedes quieren leerlo completo, pues se dan cuenta que no tiene mucho, tiene 6 paginitas nada más. Las 6 páginas uno se las lee en media hora, ¿sí? Y pues imprímanlo si pueden, a menos personalmente creo que les he comentado que me gusta muchísimo, por ejemplo, y me declaro en esa parte irresponsable con el ambiente quizás, porque definitivamente yo no, me gusta mucho imprimir los materiales para poder leerlos, para poder rayarlos, para poder hacer anotaciones, etcétera. Y siento que no me acostumbro con la parte de leer en dispositivos, ¿verdad? Entonces, pues me gusta más imprimirlo, ¿verdad? Entonces, aprovechen, cárguenlo en algún momento si quieren leerlo, pues métanlo en su cartera a las compañeras que son eh, mujeres y que pues carguen ahí a veces en sus carteras, algunas otras pues carguen el documento ahí dobladito hasta en 4 partes, ¿verdad? Los compañeros también en su mochila o donde puedan y uno lo saca donde sea, un tiempecito que uno tenga y se pone a leer. Al menos en mi caso yo valoro mucho cuando no tengo que usar carro, por ejemplo, para ir a la oficina, porque me gusta mucho ir en el bus, pues leyéndome, es algo que me gusta mucho y que no solo aprovecho el tiempo, sino que también me deja algo que en este caso es prácticamente la, la cuestión digamos, de generar este conocimiento en ese momento, ¿verdad? En el cual tengo un poquito de tiempo, ¿verdad? Porque muchas veces, como que digamos, sentarnos a leer, a tener dentro de nuestra rutina un espacio específico la lectura, eso a veces es un poco difícil, sin embargo, pues sí es importante desarrollar este hábito lector, ¿verdad? Bueno, entonces dejamos ahí esta parte y volvamos a nuestra presentación.
y vamos a hablar de nuestra consolidación de aprendizajes. Y acá prácticamente tenemos entonces que el aprendizaje significativo forma parte o es un componente, ¿sí? O está enmarcado dentro del paradigma constructivista de aprendizaje, ¿sí? El aprendizaje significativo juega un papel importante toda vez que constituye, digamos, ese referente que nos dice que un estudiante le va a encontrar significado, le va a encontrar sentido al aprendizaje cuando ese aprendizaje que nosotros le otorgamos o nosotros le facilitamos esté vinculado con su realidad, ¿sí? Que esté vinculado a esa experiencia que ella tiene. Y dentro de esa lógica, una estrategia importante para consolidar aprendizajes o para de alguna forma explorar los aprendizajes previos, una cuestión muy importante es lo relativo, digamos, a la lluvia de ideas, ¿sí? La lluvia de ideas es una estrategia muy puntual para poder de alguna forma generar aprendizajes significativos, ¿verdad? O poder hacer esa exploración de conocimientos previos. Es algo que nosotros no debemos dejar de lado, digamos, en este momento o en distintos momentos de aprendizaje o en distintas situaciones de aprendizaje. Y teniendo esto, entonces, con esta parte, consideramos que se consolidan esos saberes que es importante entender. Si queremos que un aprendizaje sea significativo, ese aprendizaje debe ser a partir de la realidad y para la realidad. Un aprendizaje que tenga una génesis en la experiencia de los estudiantes, que tenga un punto de partida en la experiencia de los estudiantes, pero que también sea para utilizarse en la realidad de los estudiantes, que les sirva para poder resolver situaciones de la vida cotidiana. Definitivamente eso es lo que se tiene para, de alguna forma, o lo importante, digamos, para poder nosotros generar aprendizaje significativo. Es una cuestión entender la verdad como algo que nos implica, por supuesto, más trabajo, nos implica, por supuesto, más aprendizaje, más responsabilidad. ¿Por qué? Porque ustedes se dieron cuenta en los ejemplos que presentamos de poder facilitar aprendizajes significativos, lo que se requiere es de esa mediación, de esa responsabilidad, de ese trabajo docente, ¿sí? No es solo de pensar, como les decía, de llegar con con un libro, sino que nosotros debemos de alguna forma también entender que no podemos de alguna forma hablar, digamos, en términos superficiales y en términos de generar, digamos, conocimiento sin sentido, sino que siempre pensando y tratando de planificar todas esas situaciones de aprendizaje de manera que sean situaciones lo más parecidas posibles a la realidad del estudiante. Eso definitivamente no debe dejarse de lado, ¿verdad? El conocimiento solo es relevante, un aprendizaje solo es importante, solo es significativo si ese aprendizaje tiene de alguna forma una vinculación con la realidad o genera, digamos, una solución a una problemática existente o le otorga al estudiante habilidades para poder desenvolverse en la vida cotidiana. Entonces, esto es importante de tener en cuenta, ¿verdad? En este contexto de aprendizajes. Bueno, entonces, atendiendo estas ideas, pues estamos en esta parte como consolidados los aprendizajes de esta sesión. Ahora concentrémonos un poquito en hablar del aspecto evaluativo. Primero, reiterar que este proceso de aprendizaje no se reduce, digamos, a ¿cómo les puedo decir? No se reduce a, ¿cómo les puedo decir? A un proceso de solo revisar las preguntas, como lo hacíamos en otros ciclos. Hay muchos materiales que entran en juego. Están el material grabado, está la sesión en vivo y están los materiales complementarios. Entonces, sí les voy a pedir, por favor, que tengamos en cuenta
lo relativo a esos aspectos que van a ser evaluados. Que les quiero decir y les quiero dejar claro de una vez que nos concentremos en la semana de la 1 a la 4. Por favor, ahí tenemos suficiente contenido, suficientes aprendizajes que hemos desarrollado para poder estudiar, ¿sí? De la 1 a la 4, ¿sí? Entonces, ojo, que no lo voy a volver a repetir y tampoco lo van a encontrar en otro lado, se lo estoy diciendo en este momento. Concéntrense en la semana 1 a la 4. Ojo, otra cosa también, cuando lean la pregunta, leanla bien, hay cosas que a veces dentro de las opciones de respuesta no tienen ni sentido, no tienen ni lógica con lo que se nos está preguntando, ¿sí? Entonces, ya, si nosotros dejamos o perdemos un examen, al menos de los que yo hago, perdónenme, sin el afán de ser presumido, ¿no? Y con toda la humildad del mundo, se los digo, ya si ustedes sacan una mala nota en un examen que yo hago, pues ya definitivamente que no sé qué está pasando, ¿verdad? Pero lo que nosotros debemos de hacer es leer muy bien la pregunta y por supuesto los de ellos pues van a estar, es cuestión de lógica, es cuestión de comprensión de la pregunta como tal. Entonces les voy a pedir que tengamos en cuenta pues esa parte, ¿verdad? De considerar, digamos, eso o lo relativo a esta pregunta las preguntas que van a estar en los exámenes. Entonces, ya han sido preparados, ya solo esperemos el calendario y pues vamos a tener ahí esa parte de lo relativo a digamos, la evaluación, ¿verdad? Entonces, lean muy bien. Ah, y otro consejo también, esa parte ya es muy administrativa, digamos, muy, ¿cómo les podría decir? Muy de actitud de organización. No dejen el examen a última hora. Después están de alguna forma, ¿cómo les puedo decir? Eh, Viendo que no pudieron evaluarse, que entraron ya después de la noche, el último día, y aprovechen el tiempo, organícense para que puedan hacer el examen despacio, como decía, puedan leer muy bien la pregunta y por supuesto puedan responder asertivamente, ¿sí? Entonces, en esta parte, recordemos que nuestras preguntas tampoco van a estar orientadas en función de qué es tal cosa, qué es, ¿verdad? Siempre vamos a tener cuestiones que van muy vinculadas al análisis y, ojo, otra cosa o otro elemento que nos lleva a indicar que no podemos perder el examen o que no podemos decir que vamos a sacar una mala nota es que yo no pregunto nada que no hayamos visto, ¿sí? Siempre yo les voy a preguntar o voy a tratar de explorar o de verificar los saberes en torno a algo que yo platiqué. Sería injusto, sería un crimen que incluyera cosas que no hayamos hablado en las sesiones o en las clases, ¿sí? Entonces, siempre eso es importante. Eso es parte de entender y por eso es que lo estoy diciendo. Tanto de que lean bien la pregunta, de que vean la semana 1 a la 4, de que también que no dejen las cosas a última hora, de que se tomen su tiempo, de que las preguntas son de lógica, y todo eso, por eso yo se los estoy diciendo. Y también forma parte lo relativo a esto de indicarles que no va a existir, yo no les voy a preguntar algo que yo no haya desarrollado con ustedes, ¿verdad? Entonces, pues ahí tenemos esta parte y les agradezco entonces en este sentido que tomemos en cuenta lo relativo a este proceso evaluativo. Vamos a empezar a hablar, por ejemplo, de la didáctica, de esos aspectos, incluso aquello, ¿verdad?, que decíamos de cuál es el punto de partida para poder establecer o poder desarrollar procesos de aprendizaje eficientes. También que de las didácticas, por ejemplo, recordarán ustedes las didácticas generales y las didácticas específicas, qué elementos caracterizan a la didáctica general, a la específica, a las didácticas especiales. Por ejemplo, lo relativo a la identidad de la profesión docente. ¿Se recuerdan ustedes aquellos elementos que abordamos acerca de, en este caso, de entender, digamos, esa realidad de la formación docente en particular y para este momento, ¿sí? Veíamos todo lo relativo a la formación inicial docente a nivel primario, del ciclo básico y pues cómo definitivamente, ay, espero no les esté afectando compañeros, pero yo creo que alguien del espacio, digamos, o algún vecino, pues prácticamente está, digamos, haciendo pues alguna especie de mudanza, entonces tiene que
esta parte. Bueno, entonces, tenemos que definitivamente hay muchas situaciones que nosotros debemos de considerar en esta parte, tanto teóricas como de la realidad, para poder comprender algunas preguntas, ¿verdad? Van a haber ahí situaciones, todo lo que vimos lo relativo a la evaluación de los docentes, eso de la evaluación de los docentes a plaza, ¿sí? Y así sucesivamente, las competencias docentes es algo muy importante que tenemos nosotros que ver y tener claridad, y no solo también entender que van a ser exploradas en este espacio. Voy a dejar un ratito de compartir y apagar el micrófono un momentito para ver si esto se calma, compañeros. Muy bien, entonces vamos a continuar. Pues creo que el ruido va a persistir, pero vamos a tratar de continuar con esta parte. Sin embargo, como les decía, siempre concentrándonos en estudiar pues de la página, bueno, no la página de la semana 1 a la 4, y pues entendiendo, por ejemplo, también, como les decía, todas esas competencias docentes, esa claridad que necesitamos de tener en torno a ello, toda vez que nos da pautas también, ¿verdad, compañeros? Y de alguna forma nos compromete quizás a seguirnos formando, a seguirnos preparando y a seguir también, como les decía, consolidando esas habilidades que nosotros tenemos, ¿verdad? Yo creo que son muchas las habilidades que tenemos, pero hay algunas que a veces siempre es necesario mejorar. Por ejemplo, a lo relativo a la incorporación de las TIC, que ahora pues no solo es algo que, que forma parte, digamos, de las competencias docentes, sino es una necesidad, y es una necesidad urgente, ¿verdad? También, por supuesto, formarnos y ver información o repasar o estudiar también lo relativo a donde veíamos la evolución de la didáctica en torno a los paradigmas educativos, y todo ello también implica, por supuesto, un estudio específico, y pues por eso es necesario también que pongamos atención, digamos, en cuanto a las clases en vivo que tenemos todos los fines de semana, para de alguna forma poder, como decía, no solo tener esos registros, sino tener bases, tener de alguna forma elementos que nos proporcionan información, que nos proporcionan aprendizajes, para de alguna forma poder proceder a digamos, a construir competencias, ¿verdad? Que es lo necesario. Entonces, en ese sentido, pues, buscamos que se genere, digamos, toda una serie de condiciones y una serie si podemos decir, de facilidades, ¿verdad? Para poder, de alguna forma, ustedes
tener bases para el examen, ¿verdad? No tampoco vamos a decir, que estudien, que repasen, que estudien todo. No, ya es importante, ya no debemos de caer en esos juegos tradicionales en cuanto a la evaluación, ¿verdad? Siempre es importante que tengamos en cuenta qué se espera de nosotros, y en este caso eso es lo que estoy haciendo yo, diciéndoles que debemos estudiar, que tenemos que procurar repasar para tener en este caso, elementos, digamos, previo al examen. Como les decía, como les reiteraba, no dejen el examen a última hora. La otra vez alguien me escribía a mí angustiadamente, ¿verdad? Porque no había podido resolver el examen en tiempo y que se le había cerrado, etcétera. Sin embargo, yo muy poco puedo hacer porque yo trabajo de diseño de instrumento, pero no lo subo, la parte de la plataforma no la manejo yo. Entonces, por mucho que yo quisiera hacer que pudiera apoyarles, no puedo ni inmediatamente ni después, porque eso se tiene que ir a otra instancia, ¿sí? Entonces, compañeros, previendo todo eso, por favor, traten de ser organizados, traten de ser disciplinados, que establezcan, ¿verdad? Bueno, de tal hora, en tal día voy a hacer el examen. Ahí creo que está abierto por bastante tiempo, y entonces, pues pueden ustedes también organizarse, ¿verdad? En torno a eso, y poder, por supuesto, acceder o obtener la nota, y también garantizar de cierta forma la promoción en el curso, ¿verdad? Porque eso es importante también. Y entonces, no dejen que esto les robe paz, que les robe felicidad, pero sí hay que organizarse, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que todo es importante dentro del proceso formativo, como les decía en algún momento, desde entender o desde considerar la parte de la asignación de cursos hasta los registros, estudiar, repasar, leer, y por supuesto también prepararnos para el examen, ¿verdad? Creo que tenemos pautas muy importantes que entender, y como les decía, lean muy bien la pregunta, ¿sí? Leanla una, dos o dos veces, y pues está pensada para cada una de las preguntas, para que ustedes puedan responder de manera sencilla, sin complicarse la existencia. Como decía, a veces en las opciones de respuesta hay cuestiones que no tienen ni sentido con lo que se nos pregunta, ¿verdad? Y pues yo creo que como docentes somos pilas para de alguna forma establecer esas características, poder entender eso, ¿verdad? Entonces, pues nada, muchos éxitos. Si no tenemos clase las siguientes semanas porque tenemos parcial, nos veríamos de 15 días en la sesión en vivo. Ahora si tenemos parcial hasta entre 15 días, pues otra semana tendríamos la clase número 6. Que estén muy bien, muy buen provecho y muy buenas tardes.